Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Durante décadas, el orden internacional funcionó con una lógica relativamente estable. Grandes potencias que marcaban el rumbo y un conjunto de países intermedios que, sin imponer reglas, podían influir, articular consensos y defender intereses propios dentro del sistema. Canadá fue uno de los casos más emblemáticos de ese modelo. Multilateralismo activo, diplomacia pragmática y una relación estrecha, aunque no subordinada, con Estados Unidos. Ese equilibrio hoy día está en cuestión. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a tensionar las reglas básicas del juego, alianzas que se redefinen, tratados que pierden valor y una política exterior estadounidense mucho más transaccional. En ese escenario, países como Canadá enfrentan un dilema estratégico: adaptarse al nuevo unilateralismo o intentar construir junto a otros actores una red de contrapesos que preserve cierto orden común. Lo interesante es que empieza a aparecer algo nuevo, no una oposición frontal a Trump, sino una coordinación silenciosa de potencias medias: Canadá, países europeos, Australia, Japón, que entienden que si no actúan juntas, el margen de autonomía se reduce drásticamente. Más que resistir, buscan sobrevivir y seguir influyendo en un mundo cada vez más áspero, ¿o no? Mi querido Gonzalo Pavón, director de Radio Pauta, para conversar de este tema hoy día. ¿Qué tal? Hola, Connie, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Qué bueno. Dime, algo me ibas a decir. Sí, es que yo te quiero preguntar, para entenderlos, para partir, ¿qué significa ser una potencia media en un mundo donde las grandes potencias están hoy día imponiendo su voluntad sin mucho contrapeso, digamos? ¿Sigue siendo útil ser una potencia media o está obsoleto frente a la lógica de la fuerza, de los hechos? Es una buena pregunta y probablemente la respuesta a esa pregunta va a ser algo que se irá dilucidando dentro, o probablemente durante este año, y muy estrechamente ligado con qué es lo que finalmente hagan los líderes de estos países llamados potencias medias. Tú nombrabas recién un listado bastante preciso de buenos ejemplos de ellas, y de cómo ellos sean capaces finalmente de institucionalizar algo que le dé viabilidad a la forma en la que ellos quieren relacionarse en el contexto internacional, que le dé viabilidad y legitimidad en el tiempo. Y eso, creo yo, va a ser algo que necesariamente va a tener que ir resolviéndose este año, porque si no, todo va a quedar un poco en las palabras, digamos, y con poca sustancia respecto de ciertos pasos concretos que puedan irse dando. O sea, en esto, este punto bastante relevante que se marcó en Davos, que fue bien significativo todo lo que ocurrió, en donde inusitadamente aplaudido discurso, que lo comentábamos, de hecho nosotros también lo comentamos la semana pasada. Es que es realmente una buena pieza. Claro, exactamente. Y es muy interesante también en que todos los reportes que hablaban de Davos daban cuenta de lo extraordinario que era que un discurso recibiese un aplauso tan cerrado y de pie, que es una cosa que a lo menos o muy pocas veces o nunca había ocurrido en esta instancia de multilateralismo, que es algo que hay que decir porque es un encuentro entre múltiples países, múltiples economías, en fin. Y bueno, lo que ha empezado de alguna manera a ocurrir, y de manera inorgánica de todas maneras, de todas formas, valga la redundancia, es cómo en este punto de transición a este nuevo orden internacional empiezan a emerger estos nuevos actores, y en donde de alguna manera empiezan también a generarse una especie de oposición a los planteamientos y también a las decisiones que ha ido tomando fundamentalmente el presidente Donald Trump, y en donde de esta denominada, era algo que también comentaba John Miller esta mañana aquí en la radio, de esta adulación estratégica que habían tomado fundamentalmente en Europa los distintos países, se está empezando, ¿no es cierto?, a criticar, ya no de manera velada, sino que de manera un poco más frontal, algunas de las políticas del presidente Trump. De hecho, algunos países en la semana pasada en Davos, te voy a dar, por ejemplo,
el caso de Qatar, en donde el ministro de Relaciones Exteriores dijo: todo el mundo está pasando por un momento crucial. Desde la Segunda Guerra Mundial existía un sistema con controles y equilibrios, ahora se han ido. Y esto también es una cosa que es bien interesante respecto de esto y un poco para entender o para tratar de encontrar ciertos hilos de los cuales tirar para interpretar este momento que estamos viviendo actualmente y que nos deja de llamar la atención el hecho de que sea el mismo Estados Unidos el que está de alguna manera desmantelando este sistema, cuando fue Estados Unidos el país que luego de la Segunda Guerra Mundial fue el principal líder y el principal impulsor de estas distintas instancias multilaterales. Ni hablar, o sea, por dar un solo ejemplo, digamos, estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de su Consejo General, estamos hablando de los distintos tratados de libre comercio y de cooperación, toda la ayuda de la OTAN, de la cual Estados Unidos forma parte, ¿no es cierto? Sí, Y también todos los acuerdos de cooperación, de toda la ayuda que prestó a Europa, Plan Marshall después de la Segunda Guerra, en fin, toda esta gran articulación de naciones, finalmente es el mismo Estados Unidos el que la está deconstruyendo, por así decirlo. Y bueno, en esto, a propósito de lo que hablábamos de esta oposición inorgánica, hubo discursos también como por ejemplo el del presidente Macron, que dijo palabras bastante duras, dijo: preferimos el respeto a los matones, la ciencia al conspiracionismo, el Estado de Derecho a la brutalidad. Uy, sí, sí fue fuerte. Fue fuerte. Oye, incluso Giorgia Meloni, que ha sido una aliada bien incuestionable y permanente de Trump, también este fin de semana o en estos últimos días le mandó un mensaje. Le dijo que no se trataba de la manera en que él estaba tratando a los aliados. Exactamente. Bueno, de hecho también a propósito de esto, el primer ministro belga también habló en Davos y que él pertenece a un partido que está afiliado y al mismo grupo ideológico, si se quiere, que el de Giorgia Meloni. Y él dijo: una cosa es ser un vasallo feliz, otra es ser un esclavo miserable. Demasiadas líneas rojas han sido cruzadas. Si reculamos ahora, perderemos la dignidad, lo que probablemente es lo más importante en una democracia. Luego de esto, y esto fue cuando ya Davos estaba terminando, el presidente Trump dio esta entrevista en un canal de televisión en la que de alguna manera, o no de alguna manera, sino que humilló y fue bastante impropio lo que señaló respecto de las tropas británicas, ¿no es cierto?, en Afganistán, y en donde el primer ministro de Reino Unido salió a decir que simplemente eran insultantes y francamente espantosos los dichos de Trump. Entiendo que a propósito de eso fue que dijo algo la Giorgia Meloni también. Ya, claro, exactamente, sí, ahora el fin de semana. Afganistán. Claro, exactamente. Sí. Entonces, empieza que son todas declaraciones que vienen de instancias distintas, digamos, pero que de alguna manera lo que empieza a denotar esto es que hay un hastío con la forma en la cual el presidente Donald Trump ha venido relacionándose con sus aliados finalmente y con las cosas que ha puesto en peligro, y esto en donde el tema de Groenlandia, si se quiere, puede ser la gota que rebalsa el vaso en algo que venía acumulándose desde la imposición de aranceles y tarifas del año pasado, y en donde además lo que es una cosa que también es interesante es cómo estos países que, por cierto que están en un lugar y en modelos de concepción, de desarrollo, en fin, en lugares bastante distintos a los famosos BRICS, digamos, de alguna manera empieza a plegarse también de este modo más, como comentábamos, inorgánico a esta realidad en la cual empiezan los distintos países a plantarse frente a este modo y a decir: señores, aparentemente esto no puede seguir así, tenemos que encontrar una forma distinta de relacionarnos. Gonza, la pregunta del millón aquí, que yo me imagino que no podemos responder, pero es parte de las dudas que genera esto, es si esto pasa por acuerdos paralelos, por nuevas alianzas, por alguna coordinación, si puede también finalmente haber un bloque de potencias medias que sea eficaz sin una superpotencia que esté detrás. Claro, bueno, es como el clásico. Claro, que es una buena pregunta, y esa superpotencia además que estaría detrás es fundamentalmente Estados Unidos, digamos, porque en general, o sea, la gran mayoría de las potencias medias son países del lado occidental, por así decirlo, Claro. y en donde
un aliado natural por cierta concepción de mundo, digamos, y también por una cosa histórica, que es un asunto muy relevante. Hay alianzas y uniones que tienen que ver con montones de cosas que han venido pasando durante los últimos años y desde luego que durante el siglo XX, en donde hay una ligación importante entre los países y en donde lo que yo creo aquí que hay dos cosas que son fundamentales. Una de ellas tiene que ver con cómo finalmente las potencias medias son capaces de darle mayor predictibilidad a las relaciones entre los países y darle mayor predictibilidad al mundo. Estamos en un momento en el cual los cambios están siendo demasiado vertiginosos, están siendo demasiado... están haciéndole caso a ciertos caprichos o a ciertas reacciones de una sola persona, y en donde eso le ha restado predictibilidad, y algo que se necesita para esto en el fondo es cómo nosotros somos capaces de agregarle predictibilidad al mundo. Y para esto hay ciertas cosas que son muy relevantes y que yo creo que la pregunta va a tener que ver aquí. Desde luego que creo yo que Mark Carney, paréntesis, no puedo dejar de pensar en McCartney cuando cada vez que digo Mark Carney, como que se me confunden en el entramado neuronal. Pero desde luego que él está llamado a liderarlo, pero van a tener que ver cómo son capaces de generar ciertas instituciones que permitan finalmente darle viabilidad. ¿Por qué? Primero, porque las instituciones permiten generar normas, ¿no es cierto? Esto, de alguna manera, van a articular ideas compartidas finalmente de lo que está bien, lo que también significa ideas compartidas de lo que está mal, y cuál es el modo en el cual los distintos países deben organizarse. Un ejemplo quizás con todas las críticas que uno pueda tener y qué sé yo, pero finalmente Naciones Unidas es eso a la larga, es una gran institución que de alguna manera cuando Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto?, tiene una idea de que hay ciertos crímenes que no son aceptables, eso marca una línea clara entre lo que es correcto y lo incorrecto, digamos. Y en donde también estas instituciones o cómo sean capaces de definir esta manera de relacionarse, esto también de alguna manera va a ayudar a construir esta identidad de alguna manera, y en donde las potencias medias, los famosos middle powers, sean también capaces de tomar, por así decirlo, el rol de los estados responsables, de los estados que son capaces de fomentar relaciones que no son un juego de suma cero, sino que en el fondo, al colaborar, ¿no es cierto?, genera un todo que es mayor a la suma de las partes, y en donde todos quienes interactúan terminan siendo beneficiarios de esto, y en donde además estas instituciones permitan, ¿no es cierto?, y generen espacios de socialización, en donde que esto no solamente asegure que haya un lugar con ciertas normas en donde se den ciertas conversaciones, sino que además esto permita que otros países y otros estados puedan plegarse y sumarse a estas buenas prácticas finalmente que puedan emerger y que puedan surgir desde estas potencias medias que todos sabemos son países que tienen altos niveles de desarrollo, con democracias bastante estables, con economías que, está bien, no son ni la primera ni la segunda economía del mundo, pero que tienen un modus vivendi, digamos, que al cual cualquier país quisiera aspirar en términos de la calidad de vida de su población. Claro, a partir del raciocinio que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Uno podría pensar, yo no sé si es tan así o no, pero podría pensar que el BRICS no era una locura tan locura. Como concepto, porque claro. Lo que hay detrás, claro, lo que pasa es que en el BRICS hay potencias metidas, está Rusia, está China, pero hay otros países y la lógica de instalarla tenía justamente que ver con tratar de generar una suerte de equilibrio que nunca llegó a ser tal en definitiva, pero que hoy día se puede configurar de otra manera. Yo no sé si esto corre en paralelo al BRICS, si esto puede buscar eventualmente ampliar el BRICS. Puede haber países que prefieran a lo mejor hacer eso, en la lógica de que siempre es bueno también tener como aliado alguna superpotencia. Claro. Otros que quieran alejarse lo más posible de China, en la lógica de que sí, está bien, no quiero contaminarme demasiado con Estados Unidos, pero sé que si me meto mucho con China voy a recibir un castigo triple. Bueno, que fue lo que hizo
Fue lo que hizo Carney, ¿verdad? Exactamente. Que fue, Cuando dijo que no iba a firmar un tratado de libre comercio con China, pese a lo duro que ha sido con Donald Trump. Claro, exactamente. Y que eso además vino inmediatamente después de que el presidente Trump amenazara con subir el 100% de arancelario a las exportaciones canadienses, que además más del 75% de las exportaciones de Canadá van a Estados Unidos. Entonces imagínate el impacto que eso tendría para la economía. Y en donde además... una debacle. O sea... Una cuestión y que es de hecho uno de los temas importantes en la política doméstica en Canadá y en las cosas que tiene que resolver Carney al interior de su país, tiene que ver precisamente con la satisfacción de sus ciudadanos respecto del crecimiento, en fin, el modelo de desarrollo, más allá de todo lo que significó y que, por cierto, su presencia y su aplomo en Davos le entregó un momentum muy relevante y pone a Canadá también en un lugar. Y abrió una conversación, Gonzalo, también. Bueno. Sí, yo creo que esa parte del mérito es que abrió una conversación. Y yo creo que es bien interesante y en otro momento lo podemos analizar también desde la perspectiva de Chile, porque Chile ha apostado permanente y majaderamente al multilateralismo. Incluso este gobierno terminó convenciéndose de que era un paso necesario, ¿verdad? ¿Te acuerdas que partió con dudas del TPP-11 y un montón de otras cuestiones que quedaron guardadas finalmente en un cajón? Y vimos en alguna dimensión del discurso del presidente Boric también, cuando empezó el tema arancelario con Donald Trump, a apostar fuertemente de vuelta por esta cosa multilateral, por la India, por acuerdos con otros países, etcétera. Entonces, va muy en la línea de lo que Chile probablemente ha hecho y tiene que seguir haciendo. Y asociarse con países como eso no es malo. Exactamente. Mira, me acordé de algo que dijo, no voy a pronunciar el apellido porque es demasiado difícil y como estamos en radio no podemos cometer... Podemos hacer el ridículo. Exactamente. Podemos hacer el ridículo. Pero a propósito de todo lo que hemos comentado de Davos, el presidente de Singapur dijo algo que va bastante en esa dirección y que a mí me parece que hace mucho sentido. Dijo, los problemas colectivos requieren soluciones colectivas y todos tienen que aportar con una distribución adecuada de las cargas. Dijo que abandonar el sistema existente no es la respuesta, sino que debe trabajarse en torno a sus límites y que finalmente la gracia está en cómo somos capaces de construir alianzas plurilaterales. Me parece que de alguna manera es un buen colofón que inspira, digamos, y en donde, como te digo, yo creo que el tema de la predictibilidad es algo que es muy, muy, muy relevante y que la única manera en la que probablemente esto comienza a darse y que además siga en el tiempo, porque después de Mick Carney vendrá Mark Carney, perdón, vendrá otro y la única manera en la que ese otro se pueda hacer cargo de esto es finalmente a través de alguna institucionalidad que le dé curso de acción a lo largo del tiempo. Así es que importante tarea es la que tienen por delante los famosos middle powers. No es para nada sencilla, pero de alguna manera ellos sí están a lo menos a juzgar por su nivel de desarrollo, uno debiera pensar que ellos son los más indicados para pensar en cómo debiera configurarse este modo de relacionarnos en este mundo de cambios tan vertiginosos. ¿Alguna canción que le quieras dedicar a este tema en particular? Más que una canción, me parece que sería pertinente escuchar a un grupo que tiene por nombre New Order. Qué mejor que escuchar algo que se llama El Nuevo Orden, ¿no es cierto? Podemos escuchar Bizarre Love Triangle, si te parece, Connie. Me parece estupendo. Pero espectacular. Ya pues, nos vamos entonces con New Order. Muchísimas gracias, Gonza querido. Connie. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao.